Pero cuando lo hagas y cuando Dios te eleve, vas a estar tan seguro de que no es por tu propia fuerza, que vas a experimentar el favor y la bendición de Dios, y no tendrás ningún miedo de perder ese favor y esa bendición. Porque sabes cuál es el elemento más importante en la vida también, es ese aspecto de ser humilde. Me gustaría hablarte de 3 actitudes que realmente van a tener un impacto en tu vida espiritual. Entonces, no quiero hablar aquí de la oración, no quiero hablar aquí de la lectura de la palabra de Dios. Eso me parece obvio. ¿Esos son los fundamentos de nuestra vida cristiana? ¿De acuerdo? Así que oración, ayuno, lectura de la palabra de Dios, todo lo que declara la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Pero me gustaría hablar de 3 actitudes adicionales que realmente pueden llevarte a crecer rápidamente espiritualmente en tu vida cristiana. Entonces, los 3 puntos te los voy a compartir. El primero es, hazte preguntas, ten un espíritu crítico. Los puntos que voy a compartir aquí, por supuesto, son cosas que aplico en mi vida y he visto que tienen un impacto en mi propia vida espiritual, y por eso se los comparto. Así que, lo primero, tengan un espíritu crítico. Háganse siempre preguntas. Cuestionen lo que se les enseña, ¿de acuerdo? Incluso lo que yo les digo, cuestiónenlo. No estoy diciendo que tengan un mal corazón, ni que sean rebeldes, sino que siempre digan, ok, lo que escucho, está en la palabra de Dios. Lo que creo está en la palabra de Dios. Miren en Hechos 17, versículo 11, está escrito, estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica. Se está hablando de los bereanos. Es cuando el apóstol Pablo va a evangelizar toda la región de Macedonia, después de un sueño que recibe, visita varias ciudades en esos distritos de la región de Macedonia y llega aquí, con los bereanos, y dice, estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica. Recibieron la palabra con mucho entusiasmo y examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que se les decía era cierto, y luego creyeron. Entonces, creo que es una actitud que debemos tener, ser como un bereano, es decir, que escucho cosas, leo cosas, escucho cosas, veo cosas, pero voy a examinar cada día para, ver si lo que me han dicho, lo que he escuchado, se encuentra en las Escrituras. Y cuando es así, ok, creo, pero no voy a empezar a creer todo tipo de cosas. Lo he dicho y lo repito, incluso en todo lo que enseño, les animo, sumerjan su mirada en las Escrituras para ver si lo que digo es la verdad de la palabra de Dios o no. Siempre hay que desarrollar eso. Y yo, de todo corazón, trato de asegurarme de que lo que anuncio pueda respaldarlo bíblicamente. Y ese espíritu crítico les va a permitir no avanzar en su vida cristiana como con anteojeras y simplemente entrar en un molde y, al final, nunca cuestionar lo que se les enseña y, por ende, no desarrollar ese espíritu crítico tan importante en nuestra vida cristiana, ¿de acuerdo? Bray time igual a 0.5s/. Así que siempre hay que hacerlo con un buen corazón, por supuesto, siempre hay que hacerlo con los sentimientos de Cristo en nosotros, ¿de acuerdo? Pero es importante. Si el apóstol Pablo dice en un momento dado, y lo mencionaré más adelante, profetizamos en parte, retengan lo que es bueno. El apóstol Pablo nos habla de esto respecto a la profecía, retengan lo que es bueno, juzguen las profecías. Bueno, eso requiere, si queremos aplicar lo que nos enseña el apóstol Pablo, tener un espíritu crítico, siempre decir, ok, ¿es esto la palabra de Dios? ¿Esto edifica? ¿Esto construye? ¿Esto exhorta? ¿Esto consuela? ¿Ven este tipo de cosas? Eso requiere un espíritu crítico. Y. Si quitas ese espíritu crítico, eso puede hacer de ti simplemente como una persona con anteojeras, que solo ve una manera de ver las cosas, que tiene su propio punto de vista y el punto de vista de los demás está completamente distorsionado, fuera de lo bíblico, el mío es el correcto y el justo, y eso no está bien. No está bien porque, al final, este tipo de comportamiento, finalmente lo vemos en personas que nunca cuestionan lo que piensan. Así es como se lo enseñaron. Así que tengan cuidado con eso, con el espíritu crítico.
Y cuando hablo de cuestionar siempre las cosas en tu vida cristiana y sumergirte en las Escrituras para saber si es correcto, un poco como los bereanos, también implica no tener miedo del hombre, no estar en esa actitud de querer agradar a los demás. ¿Saben? Es decir, bueno sí, pero yo quiero agradar tanto a tal líder, a tal pastor, a tal apóstol, a tal profeta, a tal persona, así que no voy a cuestionar nada por miedo a... No, escuchen las cosas. No tengan miedo del hombre, es una trampa, nos dicen las Escrituras, es una trampa vivir con miedo a los hombres. Pero decir, no, voy a mirar lo que está escrito en las Escrituras porque quiero asegurarme de que el temor de Dios sea mucho mayor que el temor al hombre. No tengo por qué temerle al hombre. Debo examinar todo lo que se dice, todo lo que escucho, todo lo que veo a través de las Escrituras. Me alejo del miedo al hombre, del temor al hombre, porque sobre todo quiero tener el temor de Dios, ok. El segundo punto es nunca considerar tu entorno como un límite. A veces, y yo el primero al principio de mi vida cristiana, decía, pero yo estoy en una iglesia pequeña, una iglesia conservadora. Había todo tipo de cosas, por ejemplo, yo estaba convencido en mi iglesia de que, cuando a veces había manifestaciones demoníacas, había demonios que se manifestaban en la vida de las personas, los llevábamos, los poníamos en una sala y yo estaba convencido de que les hacíamos la liberación. Y fue muchos años después, cuando ya no vivía en casa de mis padres, cuando ya estaba casado y hablaba con mis padres, quienes me explicaron finalmente, siendo ellos diáconos en esa iglesia, que en realidad era así. No, en realidad los calmábamos, les dábamos un vaso de agua y luego, cuando las personas volvían en sí, se volvían a sentar y escuchaban de nuevo la predicación. Entonces, en realidad, nunca nos ocupamos de su liberación, ¿ves? Y yo crecí en ese ambiente. Pero no quise hacer de lo que yo, de mi entorno, mi límite. No hagas de tu entorno un límite, porque Dios está más allá de eso. Cuando uno mira las Escrituras y se sumerge, no voy a leer el texto aquí, pero cuando miras un Samuel capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, y cuando ves en qué contexto creció Samuel, Ana va a tener un hijo con Elcaná y va a entregar ese hijo a Dios, así que ese niño, Samuel, va a crecer en el templo con el sacerdote Elí, con sus dos hijos, Jofní y Faíns, pero el sacerdote Elí estaba tan alejado del corazón de Dios que Dios lo va a rechazar. Jofní y Faíns hacían cosas abominables delante de Dios, hasta tal punto que Dios los va a juzgar y va a juzgar a Jofní y Faíns y a su padre, el sacerdote Elí. Así que Samuel no tiene más que eso como ejemplo en cuanto a los siervos de Dios. Él creció en el templo, se ocupó de los asuntos del templo y los únicos ejemplos que tiene, el único entorno que conoce, es un entorno lleno de pecados, lleno de orgullo, lleno de... Él creció en ese ambiente, pero cuando miramos la historia de Samuel, Samuel no hizo de su entorno un límite, él sabía que Dios estaba por encima de todo y Samuel no necesitó de un profeta para convertirse en profeta. ¿Conocen eso? Esa idea de decir, bueno, sí, pero yo necesito un profeta, yo tengo un ministerio profético y necesito que un profeta me reconozca para que yo sea profeta, pero a Samuel nadie lo reconoció y, sin embargo, era un profeta y además es el único del que la Biblia dice que sus palabras no caían al suelo sin que pasara algo, sin que tuvieran un efecto, así que era un profeta poderoso. ¿Quién lo hizo profeta? Dios. Y Samuel no hizo de los límites de los demás o de los límites de su entorno sus propios límites. Y lo que quiero decirte es que no importa el contexto en el que estés, no importa el entorno que te rodee, eso no va a limitar tu llamado, tu destino. Y no caigas en esa trampa. Y Dios vino a hablarle a Samuel. Cuando leemos la historia, te animo a leer Samuel 3. El sacerdote Elí estaba molesto con él, le dijo, ¿qué te dijo el Señor? Lo estaba maldiciendo diciendo, si no me lo dices, caerá una maldición sobre ti. Pero Dios lo exaltó.
Así que no consideres tu entorno como tu límite ni los límites de los demás como tu propio límite. Y esa actitud te va a permitir decir, ok, Dios puede hacer más. La Biblia dice, Jesús va a decir, que se haga según tu fe, cuando hable en las Escrituras con alguien y te va a decir lo mismo a ti, que se haga según tu fe. ¿Crees que tu fe es más grande que tu entorno? ¿Crees que Dios puede hacer más allá del entorno que te rodea? ¿Crees que Dios puede sacarte de ese entorno y hacer que esos límites que están a tu alrededor no sean tu límite en tu vida cristiana? Y tener esa convicción, incluso basándose en este texto de Samuel, si quieren tener una base bíblica, es decir, ok, Dios cambia los tiempos y las circunstancias y eso va a ser importante. Tercer y último punto, por supuesto, no hay solo tres, pero estos son los tres que me vinieron bastante rápido cuando empecé a decir, sí, tengo que hablar de ciertas actitudes para crecer espiritualmente, estos tres me vinieron muy rápido. Y el tercero es ser enseñable. Proverbios 9, versículo 9, está escrito, da instrucción a un hombre sabio y se volverá aún más sabio. Enseña a un hombre justo y aumentará su conocimiento. Veamos, se puede enseñar a un sabio, se puede enseñar a un justo. ¿Por qué? Porque no tiene una actitud arrogante diciendo, yo ya sé, yo soy un sabio, yo soy un justo. Un sabio y un justo aceptan la enseñanza. Y el hecho de ser enseñable te va a permitir crecer espiritualmente. Recuerdo haber hecho esta oración a Dios en un momento de mi vida cristiana diciendo, Señor, si creo cosas que no vienen de ti, que están lejos de tu corazón, y si incluso esas cosas las he convertido en pilares en mi vida sobre los que me apoyo espiritualmente, destrúyelos, destrúyelos. Aunque duela, aunque me rompa, pero yo quiero estar seguro de estar edificado sobre la roca, edificado sobre tu palabra y quiero ser enseñable. Y no estoy diciendo que sea desde el punto de vista enseñable, se trata de cuestionar todo y luego no tener convicción. No, no, no. Solo estoy hablando de, está bien, Señor, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, muéstrame si estoy en el camino equivocado, y Dios puede hablarte, las circunstancias pueden hablarte, las personas a tu alrededor pueden hablarte, y se trata de decir, está bien, voy a escuchar y voy a tener un corazón honesto y humilde, y decir, Señor, necesito aprender. Y eso va a ser súper importante. Eso es la humildad. La humildad precede a la gloria. Y no busques elevarte, busca aprender, ser humilde, ¿de acuerdo? Y la humildad, el hecho de ser enseñable, ese lado de esa humildad te va a permitir crecer. Sabes, cuando miramos en Filipenses capítulo 2, donde la Biblia dice que Jesús se humilló, se hizo siervo y aún más, fue hasta la muerte. Sabes, y luego Dios lo resucitó. Pero lo que es una locura en todo esto es que Jesús se humilló tanto. Escúchame bien, Jesús se humilló tanto que incluso fue hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Significa que si Dios, el Padre, no hubiera intervenido, Jesús habría muerto, habría permanecido tan humilde hasta llegar a la muerte que ya no se habría vuelto a hablar de él. Pero Dios lo resucitó. Hay momentos en nuestra vida cristiana en los que somos tan enseñables, tan humildes, que, por supuesto, consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Nos humillamos tanto que estamos dispuestos a decir, Señor, no busco aferrarme a hacer esto o aquello, y me humillo, y entonces sigo adelante, no tengo un plan B. Si tú no me exaltas, así como Dios exaltó a Jesús, si tú no me exaltas, me quedaré en esta posición. No tengo un plan B. No tengo un plan B pensando que si Dios no me exalta, tendré otra solución, y luego la falsa humildad de decir, Señor, eres tú quien me exalta. Y saben, cuando están en esa actitud de ser enseñables, de estar en humildad, de decir, Señor, me voy a humillar tanto que voy a considerar a los demás como superiores a mí mismo, ser enseñable, que si tú no me levantas, pues nada va a pasar.
Pero cuando lo hagan y cuando Dios los eleve, van a estar tan seguros de que no es por su propia fuerza, que van a experimentar el favor y la bendición de Dios, que no tendrán ningún miedo de perder ese favor y esa bendición. Porque saben cuál es el elemento más importante en la vida también, es ese aspecto de ser humilde. Así que esos 3 puntos se los dejo. Me gustaría que oren en ese sentido. Oren, pídanle a Dios que les hable. También me gustaría orar por ustedes. Porque si aplican estas cosas, esas actitudes en su vida, van a crecer mucho más rápido espiritualmente, ¿de acuerdo? Por supuesto, una vez más, estén en oración, escuchen la palabra de Dios, estudien la palabra de Dios. Pero esas actitudes realmente les van a permitir tener como un efecto exponencial en su crecimiento espiritual. Y los bendigo en el nombre de Jesús y declaro el favor de Dios. Señor, oro por cada persona que está viendo este vídeo y declaro, Señor, que tú vengas a hablarles, que tú despiertes en su corazón un hambre, una sed por estas actitudes, Señor, que son bíblicas, que están cerca de tu corazón, en el nombre de Jesús. Oro para que despiertes en ellos el querer y el hacer según tu voluntad, para que puedan caminar conforme a tus caminos en el nombre de Jesús. Los bendigo. No duden en decirme en los comentarios qué les ha parecido este vídeo. ¿Son cosas que ustedes aplican? Estoy ansioso por verlos, por leerlos, y también no duden en visitar mi sitio web jeremypotin.com, donde encontrarán todos mis recursos, mis libros sobre cómo interpretar los sueños, parábolas nocturnas, los libros Desafío Sanidad para aprender a orar por los enfermos y ver sanidades, aprender a sanar a los enfermos. Mi libro Combate Espiritual para dejar una vida cristiana nebulosa y pasar a una vida cristiana victoriosa, y también esta formación donde estamos a punto de sacar un libro. Estoy grabando este vídeo a finales de abril, principios de mayo, y bueno, esta formación realmente libre, pueden ir a realmentelibre.com, una formación totalmente gratuita sobre liberación y autoliberación. Les deseo que pasen un excelente día en la presencia de Dios. Sean bendecidos. Hasta luego.